Sin más, vamos, como ven, Mateo capítulo 1, desde los versos 18 hasta el 25, va a ser la lectura para esta noche, y ese va a ser el título de la exposición, Promesas o Promesa Cumplida, porque nos vamos a referir a este periodo del nacimiento de Jesús. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer, pero no lo conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Fíjense, hace hincapié su hijo primogénito. Al final es que no hubo uno, hubieron más. Cuando estén estudiando esto con detenimiento y alguien le digan a ustedes que Jesús no tuvo hermano, miren, aquí tiene una palabra en la que ustedes se pueden agarrar. Dice: Jesús fue el primogénito de José y de María. O el primogénito de María, porque José no intervino. Pero después de Jesús vinieron más hijos en la relación entre José y María. Así que ahí tienen un motivo para que ustedes indaguen, investiguen y tengan defensa ante aquellos que intentan cambiar el sentido de la palabra. El profeta Isaías o la Biblia en los distintos lugares nos habla, y una de las profecías que nos dice: un niño nos es dado, un niño es nacido, y le llamarán príncipe, y le llamarán Dios con nosotros, y le llamarán, y empieza a diversificar cómo va a ser conocido. Hace muchos años, unos añitos atrás, no tantos, un arqueólogo que se dedicó a buscar el Arca del Pacto llegó a un lugar en Jerusalén, allí cerca del Gólgota, donde encontró, estudiando, una sangre seca. La sangre seca ya poco puede decir, pero si se hace un estudio cromosómico, esa sangre se hidrata y se pone en un medio adecuado y se puede hacer un estudio cromosómico de la sangre. Este hombre encontró un poquito de sangre, la recogió y él preguntó: ¿dónde puedo aquí en Israel llevar la sangre a un laboratorio que sea serio, que me la analice? Hombre, pero es que de la sangre no vas a encontrar nada. Ustedes díganme dónde puedo ir. Bueno, pues ve a tal laboratorio. Él fue al laboratorio, llevó la muestra y le dice: por favor, esta muestra, cuando vayan a analizarla, quiero estar presente. Cuando vayan a dar el resultado,
después de hidratarla y hacerle todo el proceso, quiero estar presente. Muy bien, venga usted mañana a las 24 horas. Llegó a las 24 horas y dice, la sangre está hidratada. Ahora vamos a pasarla a un estudio genético. Ah, bien. Pero yo quiero estar para verlo. Al final el hombre estuvo, ya la sangre hidratada y preparada para ser investigada cromosómicamente. Los científicos se iban turnando de uno en uno, mirando al microscopio porque no creían lo que estaban viendo. ¿Saben cuántos pares cromosómicos se necesita para formar un ser humano? 23 por parte de papá y 23 por parte de mamá. ¿Vale? Para que se forme la vida hace falta la X y la Y o la X y la X, si es mujer o va a ser hombre. Para gran asombro, esta sangre que fue estudiada solo tenía 23 cromosomas Y. Y esto viene a colación con lo que hemos leído. María no conoció varón hasta que Jesús hubo nacido. Es increíble de cómo Dios actúa. Hace falta el varón y la hembra para que se produzca una nueva vida. Pero no actuó José, obra del Espíritu Santo. Esto para muchos puede ser una risa. Sí, te quedaste embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Así fue. Este estudioso de la arqueología se quedó boquiabierto cuando los mismos científicos israelíes estaban examinando esa gota de sangre. Uno solo. Era sangre. Ya se llega a la conclusión de aquel crucificado en la cruz del Calvario. Dios había hecho la promesa desde el huerto del Edén, pero había transcurrido muchísimos años. Y Dios tenía que llevar un propósito y una línea para que aquel, el cual iba a ser el redentor de la humanidad, naciera. Escogió a un hombre en concreto, lo sacó de su lugar y lo llevó a un lugar diferente. Deja tu tierra, a tus padres y a tu parentela y vete al lugar que yo te voy a mostrar. De él nacieron 2 hijos y de esos 2 hijos nacieron una familia muy extensa y una de ellas es la que compone el pueblo judío hoy día. Jesús nació de esa estela de la familia, de la promesa. Se cumplió la promesa hecha por Dios cientos de años atrás. Escúchenme, porque hay quienes empiezan a enseñar o quieren insistir sobre que la tierra no es tan vieja como nos parece a nosotros. La tierra tiene cientos y cientos de años de existencia. Y Dios creó al hombre y a la mujer. Y también ahí podríamos entrar en discusión con cualquier científico que nos quiera intentar vender la moto en cuanto a que Dios no creó. Es más fácil creer en la teoría del Big Bang, esa explosión cósmica donde se hace una transfusión o una efusión tremenda de grados centígrados, donde nada vivo puede sobrevivir. Ni espermatozoide, ni óvulo. Hacen falta ambos para crear una vida. Un medio ambiente estéril. Es decir, para crear una vida hace falta muchos medios. Y Dios creó, y entonces hablando con un científico acerca de eso, yo le dije, si realmente tú crees que venimos de un cataclismo
y que nacimos de ese cataclismo. Porque hoy día, demostrado por la ciencia, vemos que para poder crear una vida, óvulo y espermatozoide, tienen que tener una temperatura ideal para que no se mueran. Tienen que ser conservados dentro de un lugar específico para que engendre la vida. ¿Cómo es posible que te sea más fácil creer en una hecatombe nuclear y que de ahí partiera la vida a que Dios creó la vida? Y como esas se van riendo de esa, se ríen de que María fue concebida, le fue puesto por el Espíritu Santo la persona de Jesús para cumplimiento de las promesas. No encontramos en ningún lugar de las Escrituras una mentira dada por Dios. Dios no es ni amante de la mentira, ni practica la mentira, y lo que ha dicho se ha llevado a cabo. Escogió una línea humana hasta que naciera el Salvador de la humanidad. Hoy celebramos en este tiempo la Navidad y muchas veces estamos demasiado efusivos entre comprar regalos, entre comidas, entre vestimentas, 40,000 cosas, pero realmente como cristianos perdemos de vista cuál es el sentido real de la Navidad. El sentido real de la Navidad es recordar que Dios hizo efectiva la promesa de que enviaría al Salvador, al Redentor de la humanidad. Lo iba a enviar para poner su plan en marcha y dar el tiempo necesario para que el ser humano fuese restaurado en el lugar en el cual Él pensó desde el principio, en la íntima comunión con Él. Se cumplió en María. Nació en un lugar sencillo. Allí no había comadrona. Allí no había personal sanitario. No había asistencia médica ninguna. El lugar fue el pesebre, un lugar humilde porque no encontraban posada. Allí nació el que iba a salvar a la humanidad y el que salva a la humanidad. Nació pobre y murió pobre. Nació en todo su esplendor, siendo siervo, y murió como un siervo. De la cuna a la cruz. Todo ese proceso, desde que Él nació hasta que fue muerto y resucitado, fue un proceso de 33 años aproximadamente. Y nosotros solemos hablar y mostrar a la gente el periodo de la Navidad cuando nació y el periodo de Semana Santa cuando murió, pero no mostramos el término intermedio del proceso de la vida cristiana. Les decimos a la gente feliz Navidad, pero no les explicamos lo que la Biblia dice de lo que es natividad, Navidad, nacimiento, para qué vino, por qué vino. No lo explicamos y entonces la Navidad va perdiendo su sabor. Más bien hoy es una estrategia de venta, una estrategia de engaño, una estrategia de consumo, pero no hay mensaje detrás de ella. ¿Saben? Cuando esto debería ser una fiesta especial de disfrute para la humanidad, hay cientos de personas en el mundo que esta fiesta les produce una angustia y una agonía profunda. Porque ven la Navidad como puro negocio, pero no han visto la Navidad como un depósito de fe, como una esperanza para la humanidad. Para nosotros la Navidad
debe ser siempre. Todo el proceso. No debe ser estos días de diciembre en los cuales nosotros nos alegramos y nos envolvemos en este aborigen de gastos y luces y comida y fiestas y colores. Debe ser un proyecto más allá, es un estilo de vida que debemos presentar. Ese niño humilde que nació en aquel pesebre en Belén era el Salvador de la humanidad. Vino de forma sencilla, vivió como siervo, murió llevando la maldición de la raza humana. Nosotros debemos explicar todo este proceso. Pero si solamente lo explicamos oralmente, pero no hay una demostración de nuestra vivencia, ¿qué mensaje podemos transmitir? ¿Qué mensaje de esperanza? ¿Qué mensaje de gozo? ¿Qué mensaje de luz? Cuando yo mismo no me creo lo que estoy enseñando. Cuando yo mismo no estoy viviendo lo que estoy predicando. El mundo está cansado de tanto charlatán, de tanto habladuría, de tanto decir. El mundo necesita ver. Mientras nosotros estamos en jolgorio, hay otra parte del mundo que está en sufrimientos, en angustia, en depresión. Mientras nosotros debiéramos estar explicando todo un proceso de salvación y mostrar de forma práctica lo que Dios ha hecho en nuestra vida, más bien nos estamos regocijando en que son días de descanso, que no damos palo al agua, que mamá nos hace de comer bueno, que la mesa está bien adornada y toda esta serie de cosas. Y hay otra parte de la población que está sufriendo de una forma terrible. Hoy creo que fue un atentado en Pakistán, o fue un atentado terrorista en una iglesia metodista. Hoy murieron no sé si 10 o 12 personas. Los extremistas musulmanes, en su odio, en su afán por querer dominar, atacan al pueblo cristiano. Mientras unos en estas fechas están muriendo, están traspasando el umbral de esta vida a la siguiente vida, otros se regocijan de haberlo hecho, se frotan las manos, como si fuese algo bueno lo que están haciendo. Yo un Dios así no lo quiero. Un Dios que transmite odio, venganza, un Dios que hace repudiar. Créanme, ese no es el Dios que la Biblia enseña. Nosotros conocemos al Dios que la Biblia enseña, pero quizás no sabemos enseñarlo a los demás. Podemos hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros en cortas palabras, pero no somos capaces de demostrar, de dejar que fluya aquel niño de Belén y aquel Cristo crucificado. Dejamos esa zona intermedia vacía. Solo recordamos 2 fechas: nacimiento, muerte. ¿Y qué pasa con la vivencia? ¿Qué pasa con ese periodo? Están pasando cientos de personas a la eternidad. Y no se predica que la Navidad es un tiempo de recordar. Yo no sé cuál de mis hijos decía de pequeño, no recuerdo, que la Navidad era el cumpleaños de Jesús. No sé si es Marta, o Toniel, o Natanael. Yo sé que uno me decía, Natanael dice, papá, ya es el cumpleaños del Señor Jesús. No recuerdo cuál de ellos era lo decía. Y recordaba la Navidad como algo bonito. Yo creo que lo recuerdan como algo bonito, porque siempre hemos procurado que esas fechas sean fechas hermosas, pero dándole el sentido que la Biblia le da. Y hoy yo pregunto, ¿estamos enseñando
en nuestro círculo, en nuestra casa, a nuestra gente, estamos enseñándole el verdadero sentido de la Navidad? Aquella promesa que un día Dios hizo en el huerto del Edén. Y transcurrió el tiempo hasta que Abraham nació. Y transcurrió el tiempo hasta que sus hijos nacieron, Isaac e Ismael. Y ha transcurrido el tiempo para que luego a través de uno de sus hijos naciese y se compusiese la nación de Israel. Y de esa nación de Israel naciera el Salvador de la humanidad. Hoy se habla del pueblo judío con un odio atroz, tremendo hacia ellos. Los mismos cristianos en contra de lo que está sucediendo en estos momentos en el pueblo de Israel, porque Donald Trump ha declarado que Jerusalén debe ser la capital del reino. Lo fue en la antigüedad y volverá a ser, porque así son las promesas de Dios. Le pese a quien le pese, Dios va a cumplir su plan. Nosotros debemos seguir, a pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad, a pesar de la pérdida. Cristo nos separó, no tuvo una vida fácil. La Biblia no nos habla de cómo fue parte de su niñez, ni parte de su juventud, sino que vemos reflejada parte de su nacimiento, que creció, fue presentado en el templo, y luego el proceso de servicio hacia la humanidad fue lo que nos presentó y nos presenta la Biblia. Pero hubo todo un proceso de aprendizaje y no fue fácil. Siendo hombre también era Dios y sufrió lo indecible para que su mensaje fuera escuchado en todas las naciones de la tierra. Y hermanos, si nosotros hacemos silencio, no van a conocerlo. Si nosotros permanecemos impasibles, si nosotros permanecemos callados, no revelamos lo que Él ha hecho en nuestro interior, no lo revelamos al mundo exterior, ¿van a seguir odiando la Navidad? ¿Van a seguir odiando el cristianismo? ¿Van a seguir asesinando a cientos de hombres y mujeres, masacrándolos por tener una idea errónea del Dios de la Biblia? ¿Por qué están masacrándolos? Por ignorancia, por odio. Hay una trifulca tremenda de siglos y esa trifulca se alimenta por la ignorancia. Cuando no se sabe, se cometen muchos errores. Si sabiendo se cometen errores, el no saber, se cometen muchos más errores todavía. Errores garrafales. El ignorante es atrevido. El ignorante es atrevido. Y nosotros no debemos permanecer ignorantes de la palabra de Dios. Debemos mantener un saber de Dios para poder comunicar al mundo. La Navidad nos recuerda la venida de nuestro Salvador a la tierra. La Navidad nos recuerda el cumplimiento de la promesa de Dios. La Navidad nos recuerda que Dios no es hombre para mentir. La Navidad nos recuerda de que el Cristo de la gloria bajó para cumplir el plan de la redención. La Navidad representa tantas cosas que debe producir gozo. El hecho solo de pensar en ello nos debe producir gozo. A las mujeres que han dado a luz, el embarazo les puede ir bien o mal. Pueden ser más dolorosos, menos dolorosos. Y cuando está dilatando es terrible. Los dolores son terribles en mujeres. Hay unas que paren con una facilidad tremenda que ni se enteran.
Pero hay otras que para poder ensanchar ese canal pélvico y pueda salir la criatura por ahí, amigos, se les pasan horas. Y yo esas horas yo me las tragué con Carmen en paritorio. A mí me tocó con parte de los míos. Es terrible, es dolorosa, pero cuando ya la criatura está fuera, cuando ya se oye esa primera queja, todo ese dolor queda en nada. El llanto es como pan caído del cielo, escuchar esa vida que tanto esperabas ver. Nosotros tenemos que sentir la Navidad así. María trajo al mundo, sufrió en su momento, pero se gozó. En todos los tiempos se gozó, porque sabía que el fruto que en ella estaba era el fruto de Dios. Presentemos al mundo a ese Jesús manso, humilde, pero redentor y además rey y juez. No presentemos un evangelio medias verdades, medias mentiras, no. No presentemos un evangelio fácil de ven a Dios, Dios te ama, Dios te va a restaurar, Dios te va a sanar, Dios te va a proveer, eso es verdad. Pero enseñemos el proceso completo. Para Cristo no fue fácil su vida como humano, y menos en los momentos cruciales finales, cuando Él tuvo que soportar el peso de la humanidad sobre sí, la maldad del ser humano, para redimir a la humanidad. Presentemos ese mensaje. La Navidad es mucho más allá de lo que nosotros solemos pensar. Un nacimiento, una muerte y una redención. Presentemos al mundo. Hay muchos oídos allá afuera que están desesperados por conocer. Se atrincheran en su pena y en su dolor. Odian la fiesta porque no saben el contenido de ella. Odian este cumpleaños porque nadie les ha explicado. Expliquemos qué significa la venida del Salvador a la humanidad, a la tierra. Vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude para ser valientes y presentar, no esconder, no estamos para esconder. Hoy murieron cristianos por causa de personas sin una razón, ofuscados con una idea religiosa. Mataron a un montón de hombres y mujeres que compartían nuestra fe, que amaban al mismo Señor que nosotros estamos amando, al de la Biblia. Han pasado a la eternidad. Oremos para que los que sigan pasando la eternidad pasen conociendo al niño que nació en Belén y al Cristo que murió en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por que podemos, Señor, recordar que este tiempo es un tiempo que debe llenarnos de gozo, porque nos demuestras una vez más que tus promesas se cumplen, que tu amor es eterno, que tú no fallas. Gracias, oh Jesús, porque tu vida no fue fácil, tú eres un ejemplo para nosotros. Naciste en la pura de las pobrezas y moriste con la muerte más vil, la más horrible que el ser humano puede idear. Naciste y viviste como siervo, moriste para redimir a la humanidad. Ayúdanos a presentar la Navidad con todo su valor como la Biblia nos enseña. Ayúdanos para alcanzar a estas cientos de almas que están allá afuera, deseando conocerte, pero no saben cómo acercarse a ti. Ayúdanos para no avergonzarnos de ti,
y ser testimonio. Gracias te damos por el perdón de los pecados. Gracias te damos, Jesús, por haber venido. Gracias te damos por haber cargado nuestra cruz, por haber cargado nuestra maldad. Ayúdanos a obedecer como gratitud por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.